enriquece también. Indudablemente contribuye y enriquece. Bueno, ahí empieza una bronca porque se le va a caer el proyecto. Se puso a inflar y lo reventamos con una directa solamente. Lo acaba de decir más claro que nadie. En Cuba siempre se ha evitado hablar de pobreza. Se llama pobreza. Esta es la confrontación dentro de a lo interno, ¿eh? Los cubanos son vulnerables todos. Hay 11 millones de pobres en Cuba. Dicho por ellos, no por nosotros. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Es de todos, pero de todos los que están cerca de los Castro. Sigue ahí, George. A los comunistas solo hay que dejarlo hablar. Sigue ahí. Y entonces pretende que por televisión te digan, el problema es tuyo, te lo creé yo, pero la solución búscala tú. Es eso lo que te están diciendo. El 12 de febrero en esta plataforma se hizo un programa que hablaba, entre otras cosas, de este circo que ellos montaron con ese mismo, déjalo ahí el hombre, ahí, déjalo ahí, póntelo ahí. La solución está en la libertad, en la propiedad privada, en el libre mercado, no en esta muela. Recoger 100 personas, que hay miles, hay otros tantos, no va a alcanzar. ¿Quién paga eso? ¿Quién está pagando eso? ¿Cómo se paga que esa gente viva en esa escuela? El 12 de febrero denunciamos el invento, el circo, de coger una escuela al campo, otrora escuela al campo, y llenarla de personas de ambulantes, ellos le llaman, caminantes. No, llenarlo de personas sin casa, llenarlo de personas miserables, en la extrema pobreza, abandonados por el comunismo. Bueno, pero el 19 de febrero no pudieron aguantar y tuvieron que hacer todo un programa de televisión para tratar de responder esa denuncia. Bueno, eso creo yo. A lo mejor no, a lo mejor es casualidad. En eso estamos aquí hoy. ¿Es power o casualidad? Esa es la pregunta hoy del programa, ¿eh? Si es casualidad, pues es una agradable casualidad. Si es power, pues hay que darle más duro. Hay que prepararse aún más. Hay que denunciar más. Hay que llamar más aún. Vamos a poner ahí cuadrando la caja que nunca cuadra, que ellos le llamaron vulnerabilidad en Cuba. Póntelo ahí, George. Yo pienso que en Cuba, en cierta medida, ha funcionado como un poco de eufemismo, ¿no? En Cuba siempre se ha evitado hablar de pobreza, hay que decirlo, es uno de los debates de la históricos, tanto de la agenda pública cubana como de la academia en específico. Hablar de pobreza se ha evitado también por las características específicas de la manera en que se configuran esos procesos en Cuba, que no son como lo hablan los otros países, porque estamos hablando de un país que tiene una serie de políticas universales, una serie de derechos, de salud, educación, que generan un piso diferente en comparación con los de otros países, ¿no? Entonces, eso ha generado que, bueno, otros términos se hayan ido priorizando y se hayan ido prefiriendo. También un poco porque el concepto de vulnerabilidad, el concepto de pobreza tiene en la sociedad una carga muy fuerte de adjudicación a la persona, como una carga muy fuerte de individualización de la persona. Y quizás es como algo de lo que justifica el por qué se prefieren otros términos. Yo, por ejemplo, he estado haciendo encuestas en barrios y eso, y a mí mismo me cuesta, cuando voy a hacerle la pregunta a la persona, hablar de pobreza con la persona. O sea, uno va a identificar una vivienda, una familia que lógicamente está en una situación complicada para hacer una encuesta, y evita ese tipo de situación por la carga fuerte que tiene, como decir, como es culpa mía, ¿no? Si soy pobre y es porque yo ya estoy en esa condición como persona. Pero creo que no solo... Espera un momentico, George. El intendente que sale ahí de La Habana Vieja fue el que salió a recoger toda la basura el otro día. Él lo llevan mucho ahí, ¿eh? El joven dice que se utiliza en eufemismo y que nunca se ha querido reconocer la pobreza. Ya ahí hay una muestra de pobreza, ¿eh? Hasta en la forma de vestirse, en ir a la televisión. La televisión tiene un protocolo. Los programas tienen un protocolo. Hasta ir en una camisita de mangas cortas, si tú no eres deportista, ya es un símbolo de que no va muy bien la economía. Pero vamos a dejar que sigan defendiéndose. Póntelo ahí, George. Dímelo. De que puede existir o no un prejuicio, como crees tú, sino que son dos términos diferentes. Es decir, no están nombrando, no están refiriéndose a la misma situación, pobreza que vulnerabilidad. ¿Cómo lo ven ustedes en este sentido? ¿Coinciden con Luis Emilio o tienen otra opinión? A ver, indudablemente son dos términos completamente diferentes.
alejándonos de la academia, no venimos aquí para dar conceptos teóricos. La nociología No estamos en Universidad para Todos. La nociología y la epistemología desborda este programa. Aunque sin duda es un modo de aprender también. Indudablemente contribuye y enriquece. Bueno, ahí empieza una bronca porque se le va a caer el proyecto. Cuisicuba está en veremos, se puso a inflar y lo reventamos con una directa solamente. Y ya el tipo lo están llevando a Televisión Nacional a defender su proyecto porque le están diciendo, es pobreza, déjate de muela, que vulnerabilidad. No, pero no vamos a meternos en la semántica, no vamos a meternos en la hermenéutica, vamos a meternos en la realidad y vamos a ver su concepto. Sigue ahí, George. Nosotros hablamos de vulnerabilidad en un concepto amplio, flexible, tratando de socializar este concepto, en el cual somos vulnerables todas y todos. Para lo que hoy para ti es vulnerable, para mí no es vulnerable y viceversa. Y hoy usted no es una mujer vulnerable y mañana puede ser una mujer vulnerable. Depende del riesgo. ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué puedo ser Depende vulnerable? del riesgo, depende de la exposición a ese riesgo, depende de las diferencias noxas que atacan a las familias cubanas y sobre todo el sustrato y el contexto, desde el bloqueo, el modelo económico que estamos rectificando, las escaseces en las diferentes esferas, por ejemplo, en la experiencia nuestra con el habitante de calle, que es una experiencia ya a nivel de país en la investigación y en los estudios que se han desarrollado, nosotros vemos las determinantes del individuo, cómo la gente nace, cómo crece, cómo se educa, con quién se casó, con quién vive, en qué trabaja, cuál es su situación de salud, su cuadro de salud, influyen muchísimo en el estado de vulnerabilidad del individuo. Yo creo que va más allá de un concepto que nos pueda convenir o no. Lo que es pobreza, la escasez es escasez y la vulnerabilidad es también otro concepto completamente diferente. Otro. Cuando hablamos de marginalidad tenemos que entrar en un concepto fabuloso que es la automarginalidad. Yo puedo tener una escasez relativa en un momento determinado que pueda limitar con una pobreza determinada y no ser una persona vulnerable. Ahí viene el problema de esta Agenda 2030 porque este es un pichón de la ONU, para que ustedes sepan. Este está defendiendo fondos de las Naciones Unidas destinada a la Agenda 2030, del cual es beneficiario él con su proyecto que se quiere vender al mundo, que es sociedad civil y no gubernamental. Le da una escuela, pero él es no gubernamental y dice que hay bloqueo y dice que se está rectificando un proceso económico. Y este hombre está hablando de escasez y quiere desvincular la escasez de la pobreza. Porque la escasez es relativa, así como el sexo es relativo, o así como sentirse tú hombre, mujer, jirafa, camello, elefante, ornitorrinco, lo que tú quieras es relativo. Y por la mañana eres hombre, por la tarde eres mujer, y por la noche eres urraca, y por la mañana te levantaste elefante. Porque eso es relativo, la relatividad. Bueno, pues él está hablando de esos conceptos. Pero yo quiero que tú me busques, George, primero, antes que eso, yo quiero que tú me busques qué significa escasez según la Real Academia Española. Porque es que el problema de la tontería de la Agenda 2030, de la ideología de género, es que el ridículo lo desborda, como dice él, que se desborda el tema del programa. Pero lo que desborda a ellos es la ridiculez. Imagínense ustedes que si usted busca qué significa escasez en la RAE, en la Real Academia Española, que es donde se define el idioma castellano, el que nosotros hablamos, el español, escasez es pobreza. La palabra escasez viene de pobreza, es que te faltan cosas. Es que no tienes suficiente de algo. Escasez de mente, eres un pobre de mente. Escasez de recursos, eres pobre de recursos. O sea, no puedes hablar de vulnerabilidad porque lo asocias más con escasez que con pobreza, porque escasez es pobreza, según el español. Como hombre es hombre, mujer es mujer y elefante es elefante. No es que tú te sientas, es que no eres. Eres hombre o mujer o elefante. Eres o pobre o no pobre. Tienes escasez o tienes abundancia. O tienes lo que necesitas. Pero no existe la palabra escasez desvinculada de la pobreza. Según la Real Academia del idioma que hablamos nosotros y que también lo incluye a él.
Vamos a seguir con los videos, George. Después terminamos con esto, después ponemos esto. Vamos a seguir con los videos. Se desempeña Alemán, podemos estar debatiendo y usando el concepto de pobreza sin ningún tipo de problema. Yo me refería al discurso público, ¿no? Es decir, hace años se estudian temas de pobreza en Cuba. De hecho, en mi época, por ejemplo, cuando yo estudié, la mayoría de las tesis que tocaban estos temas usaban más el concepto de pobreza y se discute mucho usando ese concepto. Ahora, sí se nota, y de hecho también de eso también se ha debatido mucho en el mundo académico, que en el discurso público ha habido una reticencia a usar ese concepto, que no es lo mismo que en el discurso académico. ¿Y por qué crees tú que pasa esto? Yo más o menos explicaba de que es un concepto que tiene una cierta carga, es un concepto que tiene su tratamiento científico en el mundo, en Cuba, etc. Y ahí está todo muy claro, digamos. No tan claro, pues hay debates también, pero hay una serie de claridad. Pero a la hora de usarlo en el discurso público, entra a jugar también la carga política, la carga social que tienen las palabras, y entonces puede existir la tendencia a buscar otros términos que sean más favorables. Yo pienso que lo más importante en este debate es una primera cosa, que hay un reconocimiento desde hace muchos años en el país de que es un problema. Hay un tránsito en todo ese debate conceptual de la consideración del problema como un problema individual a la consideración del problema como un problema social, colectivo, que responde a determinados determinantes, condicionamientos, que son los que están explicando esa situación individual o grupal específica de la que estamos hablando. Y por tanto, que tú no puedes responsabilizar a esos individuos, esos grupos, esas comunidades, esos territorios de la situación en la que están, que hay que analizar esos factores. Este joven puede ser revolucionario, comunista, pero lo acaba de decir más claro que nadie. Primero, no eviten más, hay pobreza. Se llama pobreza. Y a las cosas se le llama por su nombre. Esta es la confrontación a lo interno, a lo interno de los funcionarios públicos, porque los dos son funcionarios públicos. Aquel está en un instituto no sé qué, que el Estado lo paga. Y este está en un instituto no sé qué, que el Estado es el que le dice a la ONU, dáselo a este, porque este es confiable. Los dos son funcionarios públicos. Pero fíjense como ya llega un momento que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y el joven, intelectual como él, pero más sincero, digamos, más sincero, menos mentiroso, menos corrompido, menos salvable, diría yo, como se expresa. No lo sé, no lo conozco, por cómo se expresa en este término, y está siendo sincero académicamente como profesional y está diciendo, hey, se llama pobreza. Y segundo, la discusión es si es un resultado de acciones individuales o de acciones sociales, digamos colectivas. Y eso es lo fundamental. Porque como ellos rebaten el problema, es que en Estados Unidos hay millones de personas que viven en la calle y hay homeless, y hay pobres, y hay abandonados. Pero ahí está la diferencia. En Estados Unidos hay personas que tomaron malas decisiones y lamentablemente están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. O hicieron un mal negocio y quebraron, pero tampoco se cubrieron, no llegaron a comprar nunca una casa, no pudieron, el salario no le alcanzó, pero tampoco ahorraron, gastaron más de lo que ganaban, no trabajaron en 2 trabajos, porque ejemplos de que lo lograron hay muchos. Y hay más ejemplos de que lo lograron que de que fallaron, si no este no fuera este gran país. En cambio, en países totalitarios, que el Estado interviene en lo más mínimo de las decisiones individuales, como en qué tú comes, cuándo comes, con quién comes, cómo te vistes, cuándo te vistes, cómo trabajas, cuándo trabajas, en qué te transporta, cuándo te transporta, todo. ¿Qué ves por televisión? ¿Qué ves en el teatro? ¿Qué deporte ves? ¿Qué consumes como noticia? ¿Qué puedes ver en internet? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué puedes hablar? ¿Qué puedes manifestar? ¿Cómo puedes pensar políticamente? Todo eso lo decide el Estado en Cuba. Entonces, no pueden decirle a este joven que la pobreza en Cuba depende de la decisión individual, porque a diferencia de los países donde el Estado interviene menos, en Cuba el individuo hace lo que el Estado le permite. Así que el individuo, el cubano, es pobre por lo general, no dicho por mí, y ahora sí lo vas a poner, George. Este tweet de Steve Hanke. Steve Hanke es un economista que publica anualmente la lista
de países miserables. En el 2021, primer lugar Cuba. En el 2023, en julio del 2023, publicó que Cuba estaba en el 7º lugar. Miren cómo en su propio perfil de Twitter lo está publicando. El 6 de julio del 2023, él utiliza el impacto de la inflación en el nivel de vida, en el poder adquisitivo de las personas y pone a Cuba en el 7º lugar. No es que lo dice Milanés. O sea, hay un reconocimiento de la miseria en Cuba, la pobreza en Cuba. Vamos a seguir viendo los videos, George. Me gusta eso de la idea de la vulnerabilidad en la mayoría porque da pie a un debate más teórico, más general todavía, a partir del análisis del capitalismo y del socialismo. Porque hay que decir que el capitalismo es un modo de producción que se basa en la existencia de una minoría poseedora de los medios de producción y de una mayoría desposeída de ella. Explotada ahora, por esta minoría. Exacto. Entonces los medios de producción es un factor necesario en la reproducción de la vida. O sea, las condiciones de la vida misma requiere de medios de producción. La reproducción de la vida requiere de medios de producción. Entonces cuando tenemos un modo de producción que de manera histórica y no natural genera esos procesos de expropiación de las mayorías, genera entonces una vulnerabilidad que en este caso es estructural. Es decir, el capitalismo genera una vulnerabilidad estructural en la mayoría, más allá de si tienen más o menos dinero. Más allá de la pobreza. Exacto, porque puede haber un ingeniero en España que tiene mucho dinero, vive muy bien, pero no es poseedor de los medios de producción. Entonces vienen procesos de desempleo, crisis. Ese ingeniero está vulnerable. En cambio, el dueño, el patrón de la empresa donde él trabaja, no está tan vulnerable e incluso muchas veces gana todavía más con los procesos de crisis, ¿no? Entonces, el socialismo, por tanto, es un proyecto de sociedad que busca superar la vulnerabilidad estructural del capitalismo al socializar los medios de producción, reducir la apropiación privada de la riqueza, regular la apropiación privada de la riqueza y entonces generar un proceso de empoderamiento y de justicia social. Y de justicia social. Más allá de, que entraríamos después, supongo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué ha pasado con eso en la práctica real y cuánto hemos logrado o no eso? O sea, hay una cosa que son las condiciones. Que este joven es preso de su propia muela. Claro, tiene que decir que el capitalismo genera vulnerabilidad. Mira qué tan vulnerables somos nosotros. Mira qué tan vulnerables somos nosotros que cualquiera abre un teléfono y puede decir lo que en Cuba no se puede. Mira qué tan vulnerables somos nosotros que nosotros en un país capitalista, con nuestros propios esfuerzos, podemos crear un canal que se puede comparar con la media tradicional, al menos en visualización o en impacto de lo que hace. Miren qué tan vulnerable es el individuo que vive en libertad. En cambio, y ahí es donde se traba, en cambio, el socialismo que pretende que para que no sean vulnerables, socializar los medios de producción, ahí dice él, y espero que lleguemos al debate de cómo eso ha sido en la práctica. Porque si la lógica que ellos tratan de imponer es que lo que hace vulnerable a la persona es no tener acceso a los medios de producción, oigan esto, ya pasaron de pobreza a vulnerabilidad, ya no hablan de pobreza. Ahora es que todos son vulnerables. ¿Y quién es vulnerable? El que no tiene medio de producción. Entonces, si el que no tiene medio de producción es vulnerable, y en Cuba los medios de producción están en manos de una familia hace 65 años, los cubanos son vulnerables todos. Hay 11 millones de pobres en Cuba. Dicho por ellos, no por nosotros. ¿Qué cubano tiene acceso a los medios de producción? ¿Qué cubano puede decir esa fábrica es mía? ¿Qué cubano puede decir esa guagua es mía? Ese avión es mío, ese tren es mío. No, ese tren es de todo, pero de todos los Castros. Es de todo, pero de todos los que están cerca de los Castros. Sigue ahí, George. A los comunistas solo hay que dejarlo hablar. Sigue ahí. Por poner un ejemplo, nosotros hemos recogido alrededor de 810 en el año 2023 de caminantes de calle. Habitantes de calle, que realmente lo recogemos por un sistema, un protocolo de actuación que tiene el gobierno y que se lleva a un centro de protección y asistencia social que no lo obliga a estar en el centro. Y eso realmente repercute. Para decirle, el 80% no son ni de La Habana Vieja ni de Centro Habana. Realmente tenemos personas y habitantes que son de todo el país.
de todas las provincias, incluso de municipios también de la periferia de la ciudad, que lo que se acercan a ese entorno de servicios, de acumulación de servicios, buscando acceder a él, que a lo mejor de donde están no existe ese servicio, y lo que hacen es trasladarse a tratar de buscar esa oportunidad o esa necesidad que tiene sentido. Yo creo que la familia muchas veces, incluso no todos son, como le decíamos, deambulantes o habitantes de calle, las personas. Muchas veces tienen situaciones de enfermedad, la mayoría son alcohólicos, han tenido situaciones complejas a lo largo de su vida y eso repercute en la actuación actual que pueda tener la persona. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de los que hemos podido identificar dentro del territorio, hemos tratado de percibir a la familia de que es una responsabilidad, una obligación de no dejar a su familiar en esas condiciones y atenderlo. Muchos se fugan también, fíjate. Yo conozco familias que los atienden, los tienen bien cuidados y sin embargo ellos... Es un ejercicio para ellos estar caminando por las calles. Para ahí, es que ese es el problema. Y por eso ellos llegaron, y aquí vamos a concluir, porque ellos llegaron al meollo. Ellos llegaron a la médula. Y la médula es que donde hay libertad, pues usted es beneficiario de sus buenas acciones, disfruta el éxito cuando le salen bien las cosas, pero también es responsable de asumir su fracaso. Eso es donde hay libertad, donde hay Estado grande, donde hay Estado totalitario, donde hay intervención del Estado. ¿Qué herramienta tiene una familia para cuidar a una persona que tiene un problema mental? ¿Qué herramienta tiene alguien cuando se sume en la droga o en el alcohol? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿De qué cómo va a sobrevivir a eso? ¿Qué esperanza? ¿Qué palanca usa? Si todo lo que ve es problema. La única solución en Cuba es irse de Cuba. Y así lo ve el cubano. Si usted no tiene posibilidad de irte de Cuba, claro que tienes que caer en cualquier cosa. Por eso los jóvenes están consumiendo drogas. Por eso hay tantos alcohólicos. Por eso hay tanta gente en la calle. Por eso hay tanta gente que se ahorca. Tengo una imagen de una señora que se ahorcó. No la voy a poner. Entonces, claro, el tema está en que en el socialismo no hay herramienta individual. Y en Cuba pretenden, después que le quitaron las herramientas al cubano para sobrevivir a todos los percances naturales de la vida, porque la vida no es fácil, pues entonces sin herramientas, pero eres tú quien tienes que asumir lo que pase. Eres tú, problema tuyo. Es así que funciona. Claro que en una Cuba libre va a haber personas que tengan problemas y que tengan problemas de droga, de alcohol, de problemas mentales, incapacitados, claro que va a haberlo, es lo natural, siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, pero serán sus decisiones y tendrán herramientas privadas y podrán actuar las iglesias como lo tratan de hacer en Cuba y hasta eso lo coartan. ¿Cuántas iglesias en Cuba quieren y le han frenado proyectos sociales de ayudar a los que no pueden y no le permiten? Y no le permiten recibir dinero, y no le permiten viajar, y no le permiten importar, y no le permiten tener transporte, y no le permiten abrir más templos, y le cierran templos, y le quitan permiso a los curas. ¿Cuántas hay? No, porque dentro del socialismo todo, fuera del socialismo nada. Entonces, si eso pasa así, imagínense ustedes qué podrá pasar en una Cuba libre. La solución es esa. Va a haber caridad, porque la hay ahora, porque es la misma que hay ahora, pero sin límites, sin restricciones, con permiso para ayudar. La tiranía no te da permiso para ayudar al prójimo. Tienes que pedir permiso para donar. Te dice, es conmigo, a través de mí, y yo sé a quién repartirlo. Tú me lo das a mí, lo importas a través de mí. Todavía hay un contenedor perdido que no sabemos si llegó o no llegó, o si llegó a quién se le dio. De cual yo fui tan tonto como que fui a que la gente diera. Todavía hay uno, el misterio del contenedor. Entonces, si la tiranía dice eso, pues eso es muy sencillo y se puede concluir. Vulnerabilidad es la palabra que utilizan para suavizar, muy bien descrita por ese joven. No quieren aceptar que son pobres. ¿Por qué no quieren aceptar que Cuba es pobre? Porque Cuba es pobre por el resultado del totalitarismo, del comunismo, de la familia castrista, por 65 años en el poder. No hay otra conclusión en este análisis que no sea que el individuo en Cuba no tiene herramientas para sobrevivir las adversidades de la vida, sea su decisión o no. Él tomó una decisión, pero estaba controlada, manipulada, regida por el Estado. Y el Estado después no es capaz de
corregir eso, el Estado no es capaz después de solventar eso, de sustentar eso, y entonces pretende que por televisión te digan, el problema es tuyo, te lo creé yo, pero la solución búscala tú. Es eso lo que te están diciendo. Hay pobreza en Cuba y es la consecuencia de 65 años de una mafia criminal en el poder.